Les propongo un tema, le cuento a la audiencia que en la semana hablamos con Cecilia, nuestra querida productora del programa, acerca de cuál va a ser el tema, ¿no? Y en función de una entrevista que tuve en el consultorio hace poco, se me ocurrió el tema de hoy, ¿no? Una muchacha joven que hacía poco que empezó el proceso terapéutico conmigo, un día me dijo, estoy confundida. No sé si esto que me está pasando es una demostración de interés de alguien o es una situación de acoso. Entonces, un poco también siguiendo la línea en lo que veníamos trabajando, en esto de los vínculos interpersonales, las relaciones amorosas, ¿cuántas veces tal vez hemos sido acosados o acosadas, en el caso de las mujeres, y hemos entrado en esta duda? ¿Realmente esto es algo que responde a un interés sano, genuino, o podríamos llamarlo acoso? Y ahí hay muchas variables, ¿no? Una de las cosas tiene que ver con variables culturales, ¿verdad? Porque también la forma de relacionamiento ha cambiado a lo largo de la historia. La forma en que nos acercamos a alguien, en la forma en que intentamos comenzar una relación, pero además ha cambiado mucho en función de la enorme variedad de opciones de acercamiento, reales o virtuales, que hoy tenemos y capaz hace 50 años atrás no teníamos. También tener claro que las situaciones de acoso es una situación muy frecuente en distintos ámbitos. Muchas veces no reconocidas como tal, pero que no sea reconocido no quiere decir que no tenga un impacto emocional. Muchas veces negada, ignorada y en muchas organizaciones hasta a veces avalada y naturalizada. Entonces, primero que nada, ¿qué es una situación de acoso? Es cualquier comportamiento no deseado por la persona que lo recibe que tiene la intención o el efecto de violar la dignidad de una persona. Voy por la definición y luego lo vamos aclarando. También tiene como objetivo crear un ambiente hostil, degradante, humillante u ofensivo para esa persona. También dejar claro que el acoso puede ser tanto verbal, no verbal, físico o escrito. También aquí contarte que hoy inicié una encuesta en mi Instagram, al cual todavía hasta mañana hay tiempo de sumarte, y no te puedo explicar la cantidad de gente que compartió en esa encuesta su propia experiencia de haberse sentido acosada alguna vez en la vida. Enorme cantidad. Mañana voy a compartir los resultados, lo cual confirma que es una situación que muchas personas viven. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de acoso? Primero, el que a veces se habla un poquito más, pero se reconoce un poco menos, que es el acoso sexual. ¿Qué entra dentro del acoso sexual? Los comentarios sexuales, los tocamientos no deseados, y muchas veces algunas personas psicopáticas realizan esos tocamientos en situaciones que estarían como absolutamente opuestas a una cuestión sexual. Como por ejemplo, esta paciente me hablaba de un familiar lejano que ella sintió que la manoseó en un velorio. Entonces, internamente, ella decía, pero ¿cómo puede ser que en un velatorio me esté pasando esto? Seguramente yo no estoy decodificando claramente lo que está pasando, ¿no? También insinuaciones sexuales, chistes sexuales, ¿verdad? Algo que, como hablábamos al comienzo, ha tenido un cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Hablábamos con unos amigos el domingo a la noche, bueno, lo que eran los chistes de Olmedo y Porcel, que tal vez en nuestra infancia o adolescencia, cuando los escuchábamos, nos resultaba gracioso, y tal vez hoy, a la luz de otros entendimientos, nos parece claramente ofensivo frente a mujeres especialmente, ¿no? Después tenemos el acoso laboral que se llama mobbing, ¿no? Que son acciones hostiles y repetidas que se dan en el lugar de trabajo, donde podemos identificar la asignación de tareas humillantes,
por parte de un superior, críticas constantes y sostenidas, aislamiento social, hacerle el vacío a alguien. Y después tenemos la misma situación, pero en el ámbito escolar, que se llama bullying. Muy hablado últimamente, muy comentado, que genera muchos daños a nivel psicológico y niños y jóvenes que han hecho intentos de autoeliminación por estas situaciones, ¿no? Donde además se le suma el uso de las tecnologías, donde a través de redes sociales aparece agresividad, insulto, exclusión y agresiones físicas. Después tenemos el acoso cibernético, llamado también ciberbullying, ¿verdad? Donde hablan de mensajes ofensivos en redes sociales, difamación en línea, acoso por correo electrónico. Y hay 3 más. El acoso racial, donde se da esa situación de violencia por motivos de su raza, color, nacionalidad, etnia. Por ejemplo, insultos racistas, exclusión basado en la raza, difusión de estereotipos sociales. Acoso motivados por género, que tiene que ver por el hecho de ser hombre o mujer, más frecuentemente por el hecho de ser mujer, donde hay comentarios sexistas, trato desigual, discriminación. Y por último, el llamado acoso psicológico, que se refiere a conductas que buscan intimidar, amenazar, degradar, menoscabar a una persona con la utilización de conductas de manipulación emocional, aislamiento y amenazas. Invito a los oyentes y a quienes nos siguen por Instagram que revise si no ha sentido alguna vez algún tipo de acoso en estas áreas. Hablando de uno de los tipos de acoso que vos hacías referencia y que tiene que ver con el racismo, estuvo el reciente hecho en el básquetbol, ¿no?, de los insultos que recibió el jugador Jason Granger, que demostró, por lo menos a mi juicio, que todavía el sistema, en este caso la Federación de Básquetbol, los clubes, todavía estábamos inmaduros con respecto al tema del racismo en la cancha. Porque la palabra negro, negrito, venir negro para acá, venir negro para allá, en Uruguay es un término que no es peyorativo, ¿no? Cuando el negro viene acompañado de un adjetivo, ahí ya la cosa cambia. Absolutamente. ¿No? O sea, la palabra en sí no reporta mayores problemas. No digo que no haya situaciones, por supuesto que sí. O racismo sin palabras, ¿no? Simplemente el rechazo a la persona sin decir absolutamente nada. Pero me dio la sensación a mí de que demostró que el sistema deportivo, así como en los Estados Unidos o en Europa, se para el partido, se suspende el partido, se sanciona, o sea, es automático. Aquí no pasó. De hecho, como era al mejor de 7, los hechos se repitieron. Y en un momento, creo que en el tercer y el cuarto partido, ¿no?, el famoso negro cagón, ya fue de toda la tribuna. Lo cual hablamos de una madurez en relación, y esto lo llevo a todos los otros temas que vos pusiste. Totalmente. ¿No? De repente el bullying lo tenemos mucho más madurado como sociedad. Tal vez otros no. Sí, yo siento que tenemos mucho para avanzar sobre sociedad en esto, sobre todo entendiendo que tal vez la cuestión no está en lo que digo o en lo que hago, sino en cómo el otro lo recibe. Y ahí este concepto de empatía, que por lo menos a mí me permite iluminar claramente, denota cuál es tu auténtica intención, ¿verdad? Porque primero, errores podemos cometer todos. Yo puedo decirte algo que te ofenda sin intención de hacerlo, o porque no cuento con información sobre las cosas que te ofenden, porque no te conozco mucho tal vez. La cuestión es qué pasa a partir de ahí. Si yo puedo, con esto que digo,
echar marcha atrás y decir, realmente Leo, te pido disculpas porque esto que te acabo de decir, no me di cuenta que te ofende, o sigo insistiendo en lo mismo. Seguro. ¿Verdad? Y esta es una discusión que periódicamente se ha dado, que me comentaba el domingo un querido amigo argentino que viaja por el mundo. Además, dice, en otros países esto ya no se discute más. Es una discusión saldada. Hay palabras que de por sí no se pueden usar, no por la palabra en sí, sino por la manera en que la gente la utiliza y el objetivo con el que utiliza, ¿verdad? Y ahí hablamos, por ejemplo, de la palabra puto, ¿no? Donde Peña, un actor argentino, utilizaba mucho esa palabra, en realidad casi como un gesto amoroso. Vos no seas puto, ¿no? Como una manera de poder decirle a alguien con quien ya conoces y sabes que esa palabra no va a tener el impacto negativo. Ahora, cuando no conoces a la persona y no está en tu intención herir, sí es necesario tener un cuidado. Sí, el idioma español tiene un montón de otras palabras para que puedas decir lo que decís, y sí, como sociedad tenemos que avanzar básicamente en lo que es la empatía. Poder, antes de decir las cosas, o si cometo un error y las digo luego, poder hacer algo con eso y no exigirte a vos que aceptes cosas que te duelen, que te ofenden, que te hacen sentir mal, que es la confusión en la que entra la persona acosada. Capaz yo exagero, capaz no me quiso tocar como yo siento que me tocó, capaz no me quiso hacer esto que yo siento que me quiso hacer. Entonces ahí, ante una situación de acoso verbal, físico, en el sentido que sea, las personas entran en confusión. También porque vivimos en una sociedad con muy poca empatía a veces, donde la culpa la tiene el otro que es muy sensible, ¿no? Siempre escucho hablar de la generación de cristal, ¿no? Porque hoy los jóvenes no aguantan nada. Y es interesante que lo digan adultos que se han aguantado lo inaguantable, sin muchas veces tener sentido claro por qué lo aguantaban. Y lo aguantaron muchas veces por miedo a no poner un límite. O porque el asumir que esto que te decían te afecta y te ofende, podía dar a tu entorno la imagen de debilidad. Entonces, somos una generación que ha aguantado lo inaguantable, tratando de parecer fuerte, y en realidad hoy muchas veces somos adultos sumamente fragilizados. Hacemos una pausa, Germán. Ya venimos. Diferentes tipos de acoso y qué tan preparados estamos para reconocerlos, para reaccionar, para parar la situación, ¿no? Y darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de un acoso y lo difícil que debe ser también para el victimario. Pensar que está acosando, ¿no? Porque algunas reglas han cambiado, lo que vos decías, de una generación que aguantó lo inaguantable y le parece que la generación actual se quiebra ante nada, se sensibiliza ante nada. Es decir, lo que para mí, a mí no me parecería acoso, sí, me costaría mucho darme cuenta que lo fuera. Absolutamente. No estoy disculpando al acosador, simplemente me estoy pensando en aquellas personas que de repente lo están haciendo y ni siquiera se dan cuenta. Porque es verdad, muchas personas pueden tener conductas que por su educación, por lo que han vivido en su infancia, han naturalizado situaciones y que pueden cometer errores. Esto que decíamos antes del corte, ¿no? Todos podemos cometer errores, la cuestión es qué hacemos con esto. Diferente es la situación donde una persona ejerce violencia o ejerce alguna situación de acoso. En realidad yo siento que es como manera de decir, bueno, ahora me toca a mí estar del otro lado. Porque las personas que ejercen acoso son personas que han sido muchas veces muy lastimadas y a veces también han sido acosadas y sienten que de esta manera ahora les toca a ellos y los demás se lo tienen que bancar. Entonces, salvando esa diferencia,
vamos a ver realmente cómo reconocer una situación de Claro. acoso, diferenciándolo del interés que alguien pueda tener, ya sea por conectar conmigo, ya sea por conocerme o por lo que sea, ¿no? Y van a ver que las diferencias son muy claras. Lo que pasa es que a veces no tenemos la claridad de verlo, ¿no? En realidad, cuando hay interés con respecto al consentimiento, las acciones respetan límites, ¿sí? Y hay un interés mutuo, consensuado, y se tiene en cuenta los deseos de la otra persona, ¿sí? Ahora, cuando es acoso no hay un respeto de límites, no hay consentimiento y los comportamientos son unilaterales y no deseados. Con respecto a la persistencia, vamos a ver consentimiento, persistencia, intención, las reacciones de la otra persona, de lo que hablábamos hoy, y algunas cosas más. En cuanto a la persistencia, si la persona demuestra desinterés, alguien que solo se quiere acercar respeta esa falta de interés y no insiste y se retira. Cuando hay acoso, a pesar del rechazo, una y otra vez la persona sigue acercándose, el comportamiento persiste, se repite y los deseos del otro son ignorados. Ahí lo linkeo con lo que vos decías antes, ¿no? La de desconocimiento de los límites, porque uno puede llegar a malinterpretar un comentario de la otra persona, a pensar que hay una provocación o a decir, bueno, voy a tomar la iniciativa. Sí, Lo sí, cual, por ahí, digo, lo peor que te puede pasar es, bueno, pará, te desubicaste, ¿no? Ahora, cuando esa transgresión persiste, es donde ahí claramente hay una cosa. claro. Y además esto yo lo linkeo, como tú decís, porque fíjate que los que tenemos más de 50 años, tal vez fuimos educados con esta idea de que el hombre tiene que insistir, insistir, insistir y en base a insistencia va a lograr lo que quiere. Y hoy sabemos que esto no es así, ¿verdad? Y hoy sabemos que la comunicación, la claridad es la clave también para poder diferenciar cuando estamos acosando de cuando estamos manifestando un interés genuino. ¿Qué pasa en cuanto a la reacción de la otra persona? Cuando hay interés y yo siento que la otra persona se siente incómoda, yo me retiro. Yo dejo eso de insistir. Por el contrario, si veo que hay interés, bueno, trato de hacer sentir más cómoda a esa persona. Cuando se trata de acoso, en realidad, cuando aparece incomodidad, el acosador sigue reforzando en el esfuerzo, la persona se siente intimidada, humillada o violada en su espacio personal. Es decir, la otra persona denota que no le importa lo que sienta, Que no le importa. que el otro no le importa. Absolutamente. Directamente. Absolutamente. Perfecto. O sea, ahí lo que falla es la empatía, en esto de también ver qué te está pasando a vos del otro lado, ¿no? En el contexto y frecuencia, y esto es lo último de la diferencia, después vamos a hablar de cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Con respecto al interés, las situaciones ocurren en contextos apropiados. ¿Te acordás hoy lo que hablábamos del velatorio, ¿no? Todo lo que ocurre tiene coherencia con el contexto, pero además se respetan tiempos, se respeta frecuencia, se respeta el espacio de la otra persona cuando hay un interés genuino. Ahora, cuando hay un acoso, los comportamientos son frecuentes, inadecuados, en lugares inapropiados, no se respeta el espacio personal o profesional de esa persona. Entonces, fíjate que hay una palabra que se repite todo el tiempo, que es la palabra respeto, que es la palabra tiempo, que es la palabra de, es el concepto de, bueno, a ver, ¿cómo está haciendo esto para vos? Y ahí vamos a hablar de qué es lo que puedo hacer si me siento acosada o acosado. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer para que esta situación no se cristalice en el tiempo y poder salir de ese lugar? Primero, reconocer el acoso. Y ahí tenemos una dificultad, especialmente los hombres. ¿Qué pasa cuando los hombres nos sentimos acosados? Y por el otro lado tenemos toda una
creencia machista de que el hombre no puede ser acosado, sino que además tiene que responder siempre positivamente a cualquier situación de acoso, ¿no? Y ahí me hace acordar un paciente que me hablaba de una situación donde se había sentido incómodo porque su jefa le había hecho insinuaciones sexuales y él realmente no sentía un interés genuino por esa persona, pero terminó accediendo a tener sexo con su jefa, lo cual al poco tiempo evidentemente le valió el despido, ¿no? Cuando yo le pregunté, ¿por qué no le dijiste que no? Él me decía, lo que pasa es que yo no me podía quedar callado, ¿no? Con una clara referencia al truco, ¿no? Que cuando tenés todas las cartas, buenas cartas, sí o sí tenés que jugar. Y esa es una creencia machista, lo cual hace que los hombres muchas veces se vean en situaciones de acoso y no las identifiquen como tales. ¿Mm? Otra cuestión importante es documentar los incidentes, tanto sea si viene por redes sociales o por algún instrumento tecnológico, poder registrar fechas, horarios, ¿para qué? Sobre todo para ir teniendo claramente un registro de lo que pasa. No confiar en nuestra memoria y, llegado el momento, si es necesario, poder tener pruebas claras de que ese acoso existió. Poder hablar de esto. Esto también es muy importante. Poder hablar con amigos, con alguien de confianza, con familiares, con algún profesional, para tener apoyo emocional y asesoramiento en estas situaciones. Algo muy importante es establecer límites claros, poder decir lo que quiero y lo que no quiero, pero como forma de límite. Esta ambigüedad de la que vos hablabas, que es cierto, a veces ocurre, simplemente se subsana diciendo claramente lo que quiero o no quiero. Y a partir de ahí, es muy importante, si ese acoso se da en el marco de una institución, poder informar donde corresponde. Y acá tenemos un obstáculo, que también daría para hablar mucho, y es cuánto las instituciones educativas, las empresas, los lugares de trabajo, cuánto están preparadas para poder afrontar sanamente situaciones de acoso. Porque el acoso ocurre muy frecuentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que esas instituciones no tienen mecanismos claros para poder hacer frente a esto de una manera buena para ambos actores, ¿no? Dando las garantías de que acá no se trata de un engaño, no se trata de algo preparado, y a la misma vez poder darle respaldo a la persona que denuncia su acoso para que no pierda su fuente laboral y especialmente no pierda su salud mental y su tranquilidad. Claro. Y ahí simplemente contarte que trabajé con una institución hace unos años donde había hecho un protocolo de acoso, donde era un buzón, donde las personas que vivían situaciones de acoso, estoy hablando de una empresa de salud, ¿no?, que vivían situaciones de acoso, pudieran hacer una carta. La cuestión es que el tribunal encargado de eso estaba compuesta por varias de las personas que más denuncias de acoso habían recibido adentro de la institución. Con lo cual, por supuesto, la efectividad de esa medida era casi nula. Claro. Nadie se animaba a poner un buzón, una carta en ese buzón. Hablando de diferentes estratos de la sociedad y su madurez, tengo la impresión, una impresión de siempre subjetiva, pero basado en mi trabajo, que es estar relativamente informado de lo que está pasando, ¿no? Otras personas sabrán más de otras cosas, obviamente. Yo más o menos me mantengo informado, ya sea leyendo portales o en contacto con mis colegas. Muchas veces nosotros comentamos noticias o profundizamos en noticias que simplemente por el hecho de estar conversando en un estudio o esperando para hacer algo. Hasta hace relativamente poco tiempo, en el ejército, generalmente las personas acosadas llevaban las de perder. Totalmente. ¿No? Digo, lo más seguro era que fueran dadas de baja, arrestadas, sancionadas. Y la impresión, repito, subjetiva, pero cada vez más fuerte, es que está pasando todo lo contrario.
Sí. entre hombres y mujeres. Digo, obviamente la presencia femenina en el ejército sin duda debe haber cambiado las estructuras de golpe, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco tiempo solo podían entrar hombres, ¿no? Hoy por hoy hay una convivencia, pero me da la sensación de que es un lugar donde está madurando eso, donde uno puede hoy por hoy, no digo que en todos los casos, sentir las garantías de poder hacer un reclamo. Y que muchas veces, sorpresivamente, no pasa de repente en la universidad, ¿no? El caso Sí. de lo que pasaba con docentes de matemáticas, etc. En todos los ámbitos sí podemos reconocer un avance en este tema. Un avance que para mí principalmente pasa por dejar de justificar la violencia como método de relacionamiento, de fortalecimiento de la personalidad o de mejoramiento de habilidades para la vida. O sea, la violencia es violencia y la violencia no crea personas más fuertes y más sabias. La violencia produce personas sádicas que van a reproducir esa situación de violencia con otros, muchas veces enmascarado de buenas intenciones, ¿no? Ya sea porque de esa manera te voy a fortalecer, de esa manera vas a aprender que la vida es dura y vas a poder salir a la jungla, sin darnos cuenta que esta jungla de la que muchas veces queremos proteger a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros amigos, en realidad está hecho por animales como nosotros. Que la jungla habla de nosotros, no de otro para lo cual yo tengo que preparar a quienes quiero. Entonces, reconocer que la violencia es violencia, que la violencia no prepara para nada bueno, es también empezar a buscar otras formas de relacionamiento que, por un lado, sí pueden exigir que yo renuncie a cobrarme la violencia que tuve en mi infancia, que yo deje de naturalizar esto como un método de aprendizaje, ¿no? Porque hoy hablábamos hoy de la generación de cristal, también mucha gente que desde su rol de padre o de madre justifica la violencia como método formativo para los hijos, lo cual es absolutamente un error, ¿sí? Pero además, en esto, poder entender que la empatía, el hecho de ponerme en tu lugar, el hecho de que vos estés bien donde estás, el hecho de que yo pueda trabajar con mi propia vida y desde ahí, si nos toca compartir un tiempo, acompañarnos hacia ser mejores personas, pasa precisamente por entender que todos hacemos lo que podemos y que nos merecemos estar lo mejor posible.